Hola y bienvenidos a un nuevo video de esta serie de videos de repaso de electrocardiografía. Mi nombre es Darwin Serrano, soy interno de medicina y el día de hoy conversaremos sobre un tema bastante relevante dentro de la electrocardiografía y también de la medicina, como es el supradesnivel del segmento ST. Nos enfocaremos en la anatomía coronaria, hablaremos sobre ciertos conceptos fisiopatológicos como son la isquemia, la lesión e el infarto. Mencionaremos los criterios diagnósticos para el supradesnivel del segmento ST y también conversaremos sobre qué arteria es la responsable dentro de la generación del síndrome respectivo. Para iniciar es necesario recordar algunos conceptos y básicamente el segmento ST y la onda T van a representar los fenómenos que se originan posterior a la despolarización ventricular, es decir, a aquellos fenómenos relacionados con la repolarización ventricular. Electrofisiológicamente, el segmento ST se corresponde con la fase de meseta del potencial de acción, es decir, y lo vemos en la gráfica, se corresponde con la fase 2 del potencial de acción. Y la onda T se corresponde con la fase de repolarización propiamente tal, es decir, con la fase 3. Debemos recordar además que el vector cardíaco de repolarización ventricular posee la misma dirección que el de despolarización, y esto es secundario a que ocurre un proceso de isquemia endocárdica durante la contracción ventricular, por lo tanto, este vector, va a ser positivo. Es así como el segmento ST corresponde a una línea isoeléctrica que se inicia en el punto J, es decir, aquel punto de deflexión que se corresponde con el final de la onda S, e inicio de la onda T. La elevación o la depresión del segmento ST se va a corresponder directamente con el segmento isoeléctrico TP. En el caso de que ningún segmento anterior sea isoeléctrico, puede utilizarse como referencia el inicio del complejo QRS. El electrocardiograma, en tanto, corresponde a una herramienta que es esencial para el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Las anomalías que se originan en esta condición clínica pueden representarse en el segmento ST, en la onda T e incluso en el complejo QRS. Sin embargo, en muchos pacientes puede ser inespecífico e incluso el electrocardiograma puede ser normal. Del mismo modo, existen variadas patologías que se presentan con alteraciones similares a los que se producen en el síndrome coronario agudo. Sin embargo, y por tal motivo, es imperativo recordar que el electrocardiograma es un examen complementario a la columna vertebral de la medicina, es decir, a la anamnesis y el examen físico. En el servicio de urgencia, lamentablemente, los pacientes no consultan por un síndrome coronario agudo. Por el contrario, consultan por un dolor torácico. Un paciente que acude al servicio de urgencias por un dolor torácico que es anginoso, que es opresivo, intenso, retroesternal, de algunos minutos de duración, que se irradia a uno o a ambos brazos, y además el paciente relata síntomas neurovegetativos y en el examen físico lo podemos encontrar hipertenso, taquicárdico, diaforético, con o sin hallazgos cardíacos, posee una probabilidad pretest bastante elevada de estar cursando con un síndrome coronario agudo, por lo que debemos solicitar entonces un electrocardiograma. Si el electrocardiograma representa elevación del segmento ST, realizaremos el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y nos obliga a realizar algún tratamiento. Hablaremos ahora sobre la anatomía coronaria. Todos sabemos entonces que el músculo cardíaco posee su propio sistema de irrigación. Las arterias coronarias y sus ramas poseen una trayectoria a lo largo del epicardio, a través de los surcos cardíacos y también a través del surco interventricular. La arteria coronaria izquierda va a nacer superior a la válvula aórtica y se divide poco después de su nacimiento en dos arterias principales, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Con respecto a la arteria descendente anterior, esta irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular, irriga también la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo y la parte medial de la cara anterior del ventrículo derecho. La arteria circunfleja, por el contrario, irriga la aurícula izquierda, el tabique intraauricular, la pared lateral y mitad inferior de la pared posterior del ventrículo izquierdo, así como también
En un 40% de los casos irriga, el nodo sinoauricular y en un 20% el nodo atrioventricular. Tenemos también la otra arteria importante que corresponde a la arteria coronaria derecha, la cual nace superior a la cúspide derecha de la válvula aórtica y viaja a lo largo del surco atrioventricular derecho y da lugar a algunas ramas que son importantes, como por ejemplo la arteria del nodo sinoauricular, que se da en aproximadamente un 60% de los casos, superior a la rama que da la arteria circunfleja. También da algunas otras ramas como la arteria auricular derecha, la arteria ventricular derecha y también la arteria aguda marginal para poder irrigar respectivamente la aurícula derecha, el ventrículo derecho y también la pared lateral del ventrículo derecho. Da también otra rama que es importante y más aún importante para el síndrome coronario agudo, que es la arteria para el nodo atrioventricular. Esta se nace de la arteria coronaria derecha en aproximadamente un 80% de los casos. Y finalmente, la arteria coronaria derecha también puede dar otra rama, que es la arteria descendente posterior, que va a irrigar el ventrículo derecho y también el tercio posterior del tabique interventricular. En este esquema entonces vemos a grosso modo cuáles son las ramas principales de la anatomía coronaria. Tenemos la arteria coronaria izquierda, dando origen a sus dos ramas principales, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, cada una irrigando cierto territorio en específico, y la arteria coronaria derecha, que irriga en un 60% el nodo sinoauricular y en un 80% el nodo atrioventricular, y también dando origen a la arteria descendente posterior que irriga el ventrículo derecho y el tercio posterior del tabique interventricular. Ahora bien, un tema bastante relevante, un término bastante relevante, mejor dicho, corresponde al término de dominancia coronaria. Y este básicamente está determinado por cuál de las arterias coronarias va a dar lugar a la arteria descendente posterior. Y como ya lo vimos, en la mayoría de los casos, la arteria descendente posterior va a ser originada en la arteria coronaria derecha. Por lo tanto, es más común que se encuentre una dominancia derecha en la población en general. Ahora nos enfocaremos en la fisiopatología del síndrome coronario agudo, específicamente a un continuum que se inicia con la isquemia y termina con el infarto propiamente tal. Es así entonces como el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST va a ser provocado por una obstrucción completa de una arteria coronaria. Bien, secundario con mayor frecuencia a un accidente de placa aterosclerótica, desencadenando así una interrupción del flujo sanguíneo hacia distal y la consecuente isquemia miocárdica. La isquemia va a tener varios efectos que son complejos sobre el potencial de membrana y van a depender directamente del tiempo. La isquemia aguda reduce el potencial de membrana del miocardiocito, volviéndolo más electropositivo. Por lo tanto, alarga la duración del potencial de acción y también cambia la meseta característica que se daba en la fase 2. Cuando ocurre un daño isquémico transmural, es decir, atraviesa toda la pared del corazón, el vector del segmento ST se desplaza hacia las capas externas, o sea, se desplaza hacia el epicardio y el subendocardio. Y esto se va a traducir electrocardiográficamente en una elevación del segmento ST de las zonas isquémicas. Tras la oclusión entonces de la arteria coronaria, va a ocurrir una serie de procesos bioquímicos y microscópicos que completan un continuo de lesión sobre las células miocárdicas. Y a medida que aumenta el grado de reducción sanguínea, se van a observar algunas alteraciones electrocardiográficas que van a ser progresivamente más severas. Es así como la isquemia y la lesión miocárdica son fenómenos transitorios y también reversibles. Por el contrario, el infarto va a indicar un tiempo de isquemia que es más prolongado, lo que va a otorgar irreversibilidad al daño. Tras un déficit transitorio entonces en la irrigación coronaria, se va a ocasionar un retraso en el comienzo de la repolarización ventricular de la zona que está afectada. Esto en el electrocardiograma va a coincidir con la onda T. Por lo tanto, la isquemia, dependiendo si es subendocárdica o subepicárdica, va a manifestarse con alteraciones de la onda T. Es importante mencionar que el tejido afectado va a producir un denominado vector de isquemia.
el que en términos sencillos siempre se va a alejar de la zona de lesión. Tenemos entonces la isquemia subendocárdica, en donde el retraso de la repolarización va a provocar que la vuelta a la normalidad se provoque primero en el epicardio, por lo que el vector de isquemia apuntará hacia el epicardio, tal como sucede en condiciones normales. Esto se manifestará como ondas T positivas y altas. Esto va a ocurrir también durante los primeros minutos de disminución de la irrigación sanguínea. Por el contrario, la isquemia subepicárdica, como el daño ocurre en el subepicardio, el retraso de la repolarización hace que ésta comience en el subendocardio, por lo que el vector de isquemia apuntará hacia el subendocardio, siendo contrario al vector de isquemia que se genera en la isquemia subendocárdica. Esto se manifestará en el electrocardiograma como ondas T negativas y también simétricas. Con respecto a la lesión, si la isquemia persiste, se va a producir una isquemia severa, pero no lo suficientemente grave para provocar necrosis. Se van a producir en tanto alteraciones al final de la despolarización ventricular, coincidiendo así con el segmento ST. A diferencia de lo que ocurre en la isquemia, el denominado vector de lesión, que es similar al vector de isquemia, va a apuntar hacia la zona de lesión, debido a que está menos electronegativa que las células que se encuentran a su alrededor. En relación a la lesión subendocárdica, el vector se va a desplazar de epicardio a endocardio, por lo que se va a registrar un descenso del segmento ST en el área comprometida. Por el contrario, la lesión subepicárdica, el vector de lesión apunta desde endocardio a epicardio, manifestándose como una elevación del segmento ST. Esto va a suceder con la isquemia severa que se hace transmural, es decir, atraviesa todo el miocardio. Finalmente, con respecto al infarto, la falta de irrigación de una zona de miocardio por un largo periodo de tiempo va a condicionar una necrosis celular. Un tejido necrótico es eléctricamente neutro, es decir, no va a provocar ni despolarización ni repolarización. Cuando tenemos un infarto transmural, los electrodos no van a detectar ningún vector en la zona infartada, pero sí van a detectar que se alejan los vectores para activar otros segmentos ventriculares que se encuentran a su alrededor. Esto va a generar un reordenamiento de las fuerzas eléctricas y se van a manifestar como una onda negativa al inicio del complejo QRS, la que se denomina onda Q patológica. Por el contrario, un infarto que no atraviesa toda la zona miocárdica puede ser subendocárdico, el cual se manifiesta como una onda Q pequeña y una onda R de amplitud variable, o puede ser subepicárdico, que se va a manifestar como una onda R de menor amplitud que la de las áreas no afectadas. Una vez hablado cómo se producen estos fenómenos fisiopatológicos en la zona de miocardio necrótico, hablaremos cuáles son los criterios diagnósticos para poder diagnosticar un supradesnivel del segmento ST. Y la guía de la Sociedad Española de Cardiología, en la edición del año 2017 y también en su edición 2018 de la Convención sobre Infarto Agudo del Miocardio, indica que el diagnóstico de infarto agudo con elevación del segmento ST debe ser realizada en un paciente con síntomas de isquemia miocárdica asociada a cambios electrocardiográficos como se mencionan a continuación. Al menos dos derivaciones contiguas con elevación del punto J igual o mayor a 1 milímetro, salvo en las derivadas B2 y B3. Y en las derivadas B2 y B3, dependiendo si es hombre o mujer y si es hombre menor de 40 años o mayor o igual a 40 años, tienen que poseer los siguientes criterios. Para un hombre menor a 40 años, la elevación del segmento ST debe ser igual o mayor a 2.5 milímetros. En un hombre que posee 40 años o más, la elevación del segmento ST debe ser igual o mayor a 2 milímetros. Y por el contrario, en las mujeres, independiente de la edad, la elevación debe ser igual o mayor a 1,5 milímetros. Es importante recalcar que para poder realizar estas mediciones debe existir una buena calibración electrocardiográfica. Es así entonces, como una vez realizado el diagnóstico del supradesnivel del segmento ST, es necesario integrar lo visto en las clases anteriores y así observar los patrones de supradesnivel del segmento ST de las derivadas,
localizando el sitio anatómico del infarto y también así localizando la arteria coronaria que va a estar comprometida. Pero antes de seguir con el diagnóstico topográfico y anatómico del supradesnivel del segmento ST, es necesario mencionar qué corresponde a una imagen especular. Y básicamente van a corresponder a aquellos cambios eléctricos de algunas derivadas que van a ser secundarios a alteraciones ocurridas en una zona del corazón que es opuesta. Estos cambios suelen ser justo lo contrario a lo que se observan en las derivadas en donde se encuentra la lesión. Y electrofisiológicamente se van a relacionar con la dirección del vector de isquemia o vector de infarto, el que al acercarse a una zona genera ciertas manifestaciones en las derivadas que se encuentran en esa posición. Pero si se aleja de las derivadas que se encuentran o se acercan a las derivadas de la cara opuesta, van a manifestar algunas características contrarias. Ejemplificando, en el caso de una elevación del segmento ST de la pared anterior, se puede observar una imagen en espejo en la pared inferior, y esa imagen en espejo se va a manifestar como un infradesnivel del segmento ST de la pared inferior. Este tipo de hallazgos es importante porque si se encuentran presentes junto con un supradesnivel ST, ayudan y fomentan el diagnóstico del síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST. Entonces ahora hablaremos sobre la anatomía topográfica y qué arterias pueden estar comprometidas al diagnosticar un supradesnivel del segmento ST. Y antes de seguir debemos recordar también cuáles son las derivadas que se relacionan con las paredes del corazón. Vemos entonces que la pared anterior es aquella que corresponde a las derivadas B1-B6 y a la vez puede ser dividida en B1-B2 como la pared anteroseptal, B3-B4 como la pared anteroapical, B5-B6 como la pared anterolateral. Y también la pared lateral que corresponde a B5-B6, D1 y ABL. Y finalmente la pared inferior que se corresponde con las derivadas D2, D3 y ABF. Recordar que ABR está directamente relacionada con la aurícula derecha. Entonces tenemos que, como ya mencioné anteriormente, la pared anterior se va a representar con las derivadas precordiales de B1 a B6 y estas van a ser divididas en lo que ya mencioné anteriormente, en anteroseptal, anteroapical y anterolateral. La arteria que va a irrigar a la pared anterior va a corresponderse con la arteria coronaria izquierda, específicamente con la arteria descendente anterior. Es así como podemos identificar la zona de oclusión completa de esta arteria si se encuentra en la arteria descendente anterior proximal o en la arteria descendente anterior distal. La arteria descendente anterior proximal se va a manifestar en el electrocardiograma como una elevación del segmento ST en B1, B2, B3 y ABL, asociada a una depresión del segmento ST en las derivadas de 2, D3 y ABF, o sea, en la pared inferior. También se describe que la elevación del segmento ST mayor o igual a 2,5 milímetros en B1 o aparición de un bloqueo completo de rama derecha va a predecir fuertemente la oclusión proximal de la arteria descendente anterior. Si tenemos también un supradesnivel del ST en la derivada BR, también puede ser un fuerte predictor para el compromiso de la arteria descendente anterior proximal. Pero este tiene un hallazgo relevante, hallazgo clínico muy relevante, por lo tanto, va a ser analizado en el video siguiente. Y con respecto a la oclusión de la arteria descendente anterior distal, esta en el electrocardiograma se va a manifestar como un supradesnivel del ST de B1 a B3, sumado a un supradesnivel del ST o infra del nivel del ST, pero bastante pequeño, menor a 1 milímetro, en la pared inferior. También, si se asocia una onda Q patológica de B4 a B6, orienta a que puede ser un infarto de pared anterior en el que se comprometa la arteria descendente anterior distal. Si vemos un ejemplo, vemos claramente que se presenta una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en B1 y una elevación mayor a 2 milímetros en B2. También vemos algunas imágenes especulares como son el infradesnivel del ST en B5 y en B6. Por lo tanto, este electrocardiograma presenta un infarto agudo al miocardio de la pared anteroseptal. Con respecto al infarto de pared lateral, ya sabemos que la pared lateral va a estar representada por las derivadas B5, B6, D1 y ABL e irrigada en su mayoría por la arteria circunfleja, que es una rama de la arteria coronaria izquierda.
Electrocardiográficamente se evidencia un supradesnivel del ST en B5, en B6, en D1 y ABL. Pero esta la podemos dividir en aquel infarto de paralateral que es alto o aquel infarto paralateral que es bajo. En el infarto paralateral alto observamos un supradesnivel del ST solamente en las derivadas D1 y ABL, y en el lateral bajo solamente un supradesnivel del ST en las derivadas B5 o B6. En el siguiente ejemplo, vemos como tenemos una elevación del segmento ST bastante significativa en D1, en ABL, ¿ya? Y tenemos también algunas imágenes especulares, como son un infradesnivel del ST en D2, en D3 y también en ABF, y también un infradesnivel del ST en B1. Por lo tanto, el diagnóstico final sería un infarto agudo del miocardio de pared lateral alta. Con respecto al infarto del miocardio de pared inferior, y la pared inferior que está representada en el electrocardiograma por las derivadas de 2, D3 y ABF, la principal arteria afectada va a corresponder a la arteria coronaria derecha en aproximadamente un 80% de los casos, pero hay un 20% de los casos en donde la arteria circunfleja va a irrigar la pared inferior. Por lo tanto, en el electrocardiograma podemos realizar o ver algunas diferencias que pueden ser significativas o no. Para cuando se compromete, la arteria coronaria derecha, podemos observar un supradesnivel del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, es decir, en la pared inferior, siendo mayor la elevación del segmento ST en la derivada de 3 que en la derivada de 2. Además, se puede asociar un infradesnivel del ST en D1 y ABL. Por el contrario, cuando pensamos o vemos algunas manifestaciones que orientan a que está comprometida la arteria circunfleja, podemos observar un supradesnivel del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, asociada a un supradesnivel en D1 y ABL, pero la diferencia con la arteria coronaria derecha es que la derivada de 2 va a ser superior a la derivada de 3. También puede existir un infradesnivel del segmento ST de B1 a B3. Importante, el compromiso del nodo atrioventricular puede darse si se compromete la pared inferior. Por lo tanto, además de tener el supradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma, podemos ver fácilmente algún bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado y que además va a comprometer aún más el compromiso clínico del paciente. En el siguiente ejemplo, vemos como claramente hay una elevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, ¿ya? Con un supra mayor a 1 milímetro, por lo tanto es significativo. Y vemos también infradesnivel en algunas derivadas, como son B1, B2, B3, B4 y ABL. El diagnóstico de este electrocardiograma es un infarto agudo del miocardio. Ahora bien, es raro que se comprometa aisladamente el ventrículo derecho, por lo que frecuentemente se asocia a un infarto de pared inferior. Esto nos orienta a que siempre debemos solicitar derivadas derechas en un infarto o en un supradesnivel del segmento ST que comprometa las derivadas inferiores. La arteria que está afectada en el infarto de ventrículo derecho es la arteria coronaria derecha, ¿ya? Y el diagnóstico electrocardiográfico se va a realizar observando el supradesnivel del segmento ST en las derivadas derechas, las que se van a solicitar, como lo mencioné anteriormente, en todo infarto de pared inferior. Sin embargo, van a existir algunos criterios en el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones que pueden ayudarnos a sospechar de que el paciente está cursando con un infarto del ventrículo derecho. ¿Cuáles son? Se debe presentar un supradesnivel del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, asociado a un supradesnivel del segmento ST en B1, más un infradesnivel del ST en B2, o un infradesnivel del ST en B2 más una línea isoeléctrica en B1 y en B3, o que el supradesnivel del segmento ST sea mayor en D3 que en D2. Es decir, que nos orienta que la arteria ocluida es la arteria coronaria derecha. En este ejemplo, vemos cómo existe elevación del segmento ST en la pared inferior de 2 d 3 ABF, perdón. Vemos, bien, por lo que entonces se solicitó una derivada derecha, ¿ya? Y se vio claramente que existe elevación del segmento ST en B4, B5 y B6R, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el diagnóstico del
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en derivadas derechas, lo que nos indica que es un infarto agudo del miocardio de ventrículo derecho. Finalmente, tenemos el infarto del miocardio de pared posterior, que al igual que el infarto miocardio ventrículo derecho, es bastante raro que sea un infarto aislado, por lo que la mayoría de las veces se va a asociar a un infarto de pared inferior, a un infarto de pared lateral o incluso a ambos. En el 80% de los casos se ve comprometida la arteria circunfleja, ¿ya? Y en el electrocardiograma de 12 derivaciones no vamos a observar una elevación del segmento ST, pero van a existir algunas pistas de imágenes especulares que nos pueden orientar a que el paciente cursa con un infarto de pared posterior. ¿Cuáles son? Onda R alta en B1 o en B2, asociado a un infradesnivel del segmento ST, más onda T positiva en la misma derivada. En el caso de confirmar estos hallazgos, se debe solicitar derivadas posteriores, es decir, debemos solicitar B7, B8 y B9 en busca de cualquier segmento de cualquier elevación del segmento ST. De encontrar una elevación del segmento ST en una de estas derivadas, realizamos el diagnóstico y debemos realizar la reperfusión. En este ejemplo, vemos cómo hay un infradesnivel del ST en B1 y en B3, asociada a una onda T positiva en B2 y en B3. Se le solicitaron las derivadas posteriores y vemos claramente un supradesnivel del segmento en ST en B7, en B8 y en B9. Por lo tanto, corresponde a un infarto agudo del miocardio de pared posterior. Para finalizar, perdón, algunas ideas importantes sobre el infarto agudo del miocardio. Tenemos 5 paredes, ¿ya? La pared anterior, que está irrigada en su mayoría por la arteria descendente anterior y posee ciertas características electrocardiográficas que nos orientan al diagnóstico. La pared lateral, ya que está irrigada en su mayoría por la arteria circunfleja y presenta una elevación del segmento ST en B5, B6, B1 y ABL. La pared inferior, que es muy importante siempre buscarlo dirigidamente, que en el 80% de los casos está irrigado por la arteria coronaria derecha, y vemos un supradesnivel del ST en las derivadas inferiores, en donde la derivada D3 presenta un supradesnivel del ST más elevado que la derivada de 2. El infarto ventrículo derecho, que siempre debemos sospecharlo en todo infarto de pared inferior, en donde la arteria comprometida es la arteria coronaria derecha y vemos elevación del segmento ST en las derivadas derechas. Y finalmente el infarto de pared posterior, que nunca está solo, y si está solo siempre se debe sospechar, con algunos indicios en el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones, como son el el infradesnivel del ST en B2 asociada a isoeléctrica en B1, B3 o algunas otras alteraciones, y la arteria que siempre o que en la mayoría de los casos está comprometida es la arteria circunfleja en un 85% de los casos. Estas son las referencias en las que nos basamos para realizar la diapositiva y quedan invitados obviamente para que revisen el siguiente video que está directamente relacionado con el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y algunos otros tips y diagnósticos que siempre deben ir a hemodinamia. Saludos y muchas gracias.